Tenemos un error en creer que porque somos fuertes no tenemos derecho a cansarnos. Tenemos el error de creer que porque somos fuertes usted no puede desistir, que porque somos fuertes usted tiene que estar ahí, que porque somos fuertes usted no se va a agotar ni se va a cansar. Pero tenemos una historia muy hermosa. Tenemos a David. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces haciendo las cosas correctas vemos que no pasan las cosas buenas? Es decir, ¿cuántas veces usted ha orado por un hijo y usted, en vez de ver que su hijo viene a la iglesia, parece que se hunde más en el pecado? ¿Cuántas veces usted ha hablado con su pareja, con su esposo, y has orado con tu esposo y han venido a consejerías, pero en vez de que tu esposo cambie, parece que se convierte en más ogro? Oiga, cada día se vuelve peor. ¿Cuántas veces de pronto tú has visto a tu esposa, le has aconsejado, sigues todos los pasos que te dicen, pero en vez de ver que tu esposa mejora, parece que empeora? Pero vea, muchas veces pasa así, porque la vida no tiene una regla escrita para nada. Yo he visto malos padres con buenos hijos, y he visto padres excelentes con hijos terribles. He visto mujeres muy bonitas y muy buenas con esposos que las traicionan, y he visto hombres terribles con esposas fieles. He visto hombres que son muy buenos cristianos, pero sus esposas, al primer cacharro que pasa por ahí, al primer burre, le copian y se van. ¿Y qué pasa? A veces, aunque somos fuertes y hacemos lo correcto, venimos al culto, oramos, hacemos el altar en la casa. ¿Cierto que ustedes hacen altar familiar? Claro. Leen la Biblia, hoy fue una muestra de eso. Todos, qué bonito. Yo nada más me acordaba de Jesús lloró, pero dije, no, ¿cómo voy a salir con ese versículo allá? ¿Cierto? Pero estudiamos la palabra, hacemos lo que es correcto, tratamos bien al esposo, tratamos bien a la esposa, pero parece que no sucede lo bueno. Parece que entre más amáramos a nuestra familia, más nos odiaran. Parece que entre más quisiéramos el bien de nuestros hijos quisieran es irse cada vez por el mal. Pero mire, yo quiero que usted tenga ese contexto ahí presente. Tenemos este pasaje, tenemos a David. Todavía David no es rey. A David se le había prometido, Dios le había dicho que lo escogió como rey a través de Samuel, pero David todavía no es rey. David no se encuentra pecando, no. En este pasaje vemos a David con sus valientes cumpliendo lo que Dios quería que hiciera. Él está huyendo de Saúl. Saúl era el rey de Israel y quería matarlo por simple envidia, porque David mató a Goliat. Ustedes se acuerdan de esa historia. Y la gente empezó a cantar: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y Saúl se llenó de envidia. Y mire esto, David no estaba pecando, David no estaba haciendo lo incorrecto. Sin embargo, le tocó salir huyendo. Sin embargo, estaba escondido porque el rey Saúl quería acabar con él. Y resulta que el rey David, David todavía no es rey. Y resulta que David se encuentra en una tierra que se llama Afec. En una tierra luchando con un rey, se une con él. Y este hombre se llama Aquís, en la tierra de Afec. Pero resulta que este hombre, aunque ve que David es muy valioso,
que David es íntegro, que con David le va bien. Cuando pasan los filisteos y se dan cuenta que él está aliado con David, le dice: si tú sigues aliado con David, no cuentes con nuestro apoyo. Y el rey Aquís, aunque aprecia a David, le gusta más la alianza que tiene con los filisteos, y le dice a David que se vaya. Cuando David viene de regreso a su casa, David vivía en una ciudad que se llamaba Siclag. Cuando David y sus 600 valientes hombres de guerra regresan a su casa, en vez de encontrarse un panorama hermoso donde lo recibieran con aplausos, o de tal vez esperar un momento glorioso, resulta que cuando regresa a su casa, los amalecitas habían destruido su hogar, habían destruido la ciudad de Siclag y se habían llevado a todos cautivos, a sus 2 esposas, a las familias de todos los guerreros, se las habían llevado cautivas. Y miren, muchas veces nuestra familia se parece a esta historia de los valientes de David. ¿Cuántas veces no te has levantado sin querer ir a trabajar? Porque hay días que hace mucho frío, o tenemos pereza y no queremos ir a trabajar, pero piensas en la responsabilidad que tienes con tu familia y sacas fuerzas de donde no hay y vas a trabajar. ¿O cuántas veces no has querido quedarte en la cama durmiendo, pero uno de tus hijos está enfermo y sacas fuerzas de donde no hay para atenderle, o para llevar a tu esposa a algún lugar, o para atender a tu marido? Y tal vez, ¿qué quisiera uno recibir? Pues después de un esfuerzo, ¿qué quisiera uno recibir? Cariño, aprecio, amor. Pero ¿cuántas veces nos esforzamos por nuestras familias, pero en vez de recibir aprecio y amor, recibimos crítica, recibimos desprecio, no nos reciben con los brazos abiertos? Y mire, David regresa a casa no para ser recompensado, sino para luchar. Y allí donde estamos leyendo, en el versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. David no estaba pecando, David no había hecho lo incorrecto. David y sus hombres estaban comportándose de buena manera, pero el enemigo había tomado posesión de todo lo que era de ellos. ¿Y cuántas veces no sentimos que es así en nuestras vidas? No estamos en pecado, estamos haciendo lo correcto, estamos siguiendo lo que nos dicen, pero parece que el enemigo está tomando posesión de nuestra familia. Parece que el pecado se está apoderando de nuestros hijos. Pero yo le quiero decir algo hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, y Él premiará a los que se esfuerzan por Él. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Porque a veces creemos que por ser fuertes, incluso algunos se nos evangelizó, no con mentiras, sino con algo que no es tan cierto. Es que si tú te conviertes no vas a tener problemas. Eso no es del todo cierto. ¿Cuántos después de bautizado hemos pasado por problemas terribles? Yo los he pasado. ¿Cuántos después de bautizados hemos tenido situaciones familiares complejas? Yo he pasado por eso. Pero la diferencia cuando tú estás en Cristo es que tú tienes amparo, tú tienes fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones.
Y a veces pensamos que los momentos difíciles que vivimos es porque estamos en pecado. Pero no es así. A veces creemos que el hermano que tiene una familia difícil es porque no ora. Pero eso no es cierto. De pronto puede que ore más que tú. Tal vez al que ves que tiene un matrimonio un poco complejo, creemos que es porque no ofrenda o porque no diezma. Pero de pronto puede hacerlo mejor que nosotros. Porque la vida a veces no tiene sentido. Mire, cuando usted lee al rey Salomón, Salomón fue el hombre más brillante que existió. Pero Salomón se da cuenta que la vida no tiene sentido. Cuando usted lee Eclesiastés 7:15, mire lo que dice el rey Salomón. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hay gente que haciendo lo bueno no le va bien. Me esfuerzo, lo intento, pero ¿qué pasa? Que no sucede nada. Pero hay otro que no hace nada y le va bien. Hay gente que se esfuerza durísimo en el trabajo y gana muy poco. Hay otros que no hacen nada y ganan un mundo de dinero. Y uno dice, la vida no tiene sentido. ¿Y cuántas veces de pronto te ha pasado a ti así en tu familia? Hacer lo bueno, quieres lo bueno, derramas lágrimas llorando por tus hijos. Tú quieres que tu familia siga adelante, oras por tus padres, lo intentas todo, pero parece que no sucede lo bueno. Parece que al que no hace nada le va mejor que a mí. Pero yo le quiero decir algo en el nombre del Señor: no desista, porque aunque hoy tal vez la situación parezca compleja, el Señor es el único que puede hacer un manantial en medio de un desierto. El Señor es el único que puede hacer brotar lluvia donde nunca ha caído una gota. Aleluya. Porque la vida en muchos sentidos parece no tener lógica. Y mire, cuando hacemos lo bueno y no suceden las cosas buenas, ¿qué pasa con nosotros? Nos cansamos. Yo también me he cansado. Y eso no es pecado, no está mal cansarse. Porque mire el texto que leíamos, el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y llega el momento donde de hacer lo bueno, de orar, de pedir, de clamar, nos cansamos. Yo también me he cansado. Y eso no es pecado. Somos humanos. Un día estamos con las fuerzas arriba, el otro día pensamos que no está pasando nada. Y hay momentos donde la vida parece que cualquier pequeña carga es difícil. Es como el dicho que dice: esta es la gota que rebasó la copa. Tal vez has aguantado mucho a tu esposo, pero no esperas aguantarle un insulto más. Tal vez has aguantado mucho a tus hijos, pero no esperas aguantarles nada más. Tal vez has orado mucho y hoy viniste aquí diciendo: Señor, es la última oración que hago. Si tú no haces nada, yo no me siento con fuerza. Pero miren, hubo 200 hombres que no pudieron seguir adelante. Eran fuertes,
eran valientes, habían ganado multitud de batallas, eran los 600 valientes de David. Pero en esta ocasión era tanto el cansancio que no pudieron. Y mire lo que hoy le quiero decir. Tal vez estés cansado de orar. Tal vez estés cansado de pedirle a Dios que cambie a tu hijo. Tal vez estás cansado de aconsejar a tu pareja que busque más del Señor. Tal vez estás cansado de pedirle a Dios que salve a tu familia. Pero mire, aunque usted y yo no podamos más, nosotros tenemos un rey que irá adelante y él peleará nuestras batallas, porque nosotros podemos hacer lo posible, pero Dios se encarga de hacer lo que es imposible. Aleluya. Hermano, y vemos una actitud hermosa en David. Porque David no criticó a los que se cansaron, como muchas veces nosotros hacemos. David no habló mal de los que se quedaron. Al contrario, David les da la esperanza y les dice: nosotros iremos y también vamos a pelear por ustedes. Y así mismo hace Dios con nosotros. Cuando te cansas, Dios no te cuestiona. Dios entiende que a veces estamos haciendo lo bueno, pero nos cansamos de esperar. Cuando tú parece que no puedes más, Dios no te dice que eres despreciado. No, al contrario, la Biblia nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchos critican al que ven. Hermano, es que se desanimó. Tú también te has desanimado. Yo también me he desanimado. Pastor, es que él no va a seguir adelante. Pero David no tuvo esa actitud. Ustedes saben por qué al Señor Jesús le dicen hijo de David. Porque el Señor Jesús viene del linaje de David. El Señor Jesús viene siendo un pariente en la humanidad del Señor Jesús, un pariente lejano de David. Y aquí vemos a David actuando como actuó el Señor Jesús. Porque aunque estos 200 hombres no podían más, David fue y peleó por ellos. Y aunque usted y yo sintamos que no podemos más, que nuestra familia no tiene arreglo, que nuestro matrimonio se va a acabar, que nuestra economía jamás saldrá adelante, yo le voy a decir en el nombre del Señor Jesús que Cristo pelea por nosotros. Aunque usted y yo estemos cansados, Él sigue obrando a nuestro favor. Aleluya. Mi hermano, y David fue y peleó y ganó la batalla. Y cuando él quiso devolverse, dice ahí mismo la escritura, pero hombres malos querían decirle a David: no le entregues el botín a los 200 que se quedaron, porque ellos no pelearon con nosotros. Pero ¿sabe qué les dice David? No, Señor, el botín es para todos. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que tal vez te has cansado de clamar, que tal vez te has cansado de esperar, que tal vez no ves cómo tu familia pueda cambiar, que hoy ves a tus hijos y no sabes cómo puedan llegar a la presencia del Señor. Pero yo estoy seguro que mientras tú descanses en el Señor, hay un Dios que va a estar peleando por ti, que va a estar tocando corazones, que va a estar sanando hogares. Hay un Dios todopoderoso que ha de recompensarnos abundantemente. Porque los débiles, disculpen, porque los fuertes también nos cansamos.
los fuertes a veces nos quedamos sin fuerzas. Porque los fuertes a veces no sabemos cómo más orar. Alguna vez aconsejaba a una hermana y le decía: pastor, yo no sé cómo más orar. Pastor, he hecho todo lo que está a mi alcance. Oro de una manera, oro de otra, y no sé qué más hacer. Pero cuando tú y yo no sepamos qué más hacer, acuérdate de descansar en Dios, porque aunque tú no sabes qué hacer, tu Dios sí sabe todas las cosas. Tu Dios sí sabe cómo ganar peleas. Tu Dios sí sabe cómo transformar corazones. Tu Dios sí sabe cómo sacarte el vicio a alguien. Eso lo sabe hacer nuestro Dios. Por eso es que podemos decir que fuertes somos. El profeta Joel así lo decía: diga el débil, fuerte soy. Pero ¿y por qué somos fuertes? Si estoy débil, ¿cómo puedo ser fuerte? Si me siento cansado, ¿cómo puedo ser fuerte si no sé qué más hacer? No somos fuertes por nuestra propia fuerza. Somos fuertes por la fuerza, el Espíritu, por la presencia, por la palabra del Señor Jesucristo. Y mira algo interesante. Los lugares en el Antiguo Testamento son representación de algo. Usted lee de Egipto, y Egipto es la representación del mundo, ¿cierto? Ustedes leen Israel, Israel es representación de la presencia de Dios. Ustedes leen de Jericó, y Jericó es tipo de lo imposible. Y leemos aquí a Siclac. Siclac es una tierra de transición. Porque David nació ¿en dónde? Ustedes son lectores, nació en Belén. Y de Belén se le prometió que iría a reinar en Jerusalén. Pero de Belén a Jerusalén le tocó pasar por Siclac. Y Siclac no fue una tierra bonita. En Siclac perdió todo lo que tenía. En Siclac él aprendió que haciendo las cosas correctas parece que no le iba bien. Y mire cuántas veces Dios en oración nos ha mostrado a nuestra pareja entregando su vida a Él. O cuántas veces Dios en oración no te ha mostrado a ese hijo rebelde viniendo a su presencia. O cuántas veces en oración Dios no te ha mostrado a esa mujer que tú crees que es una bruja, pero te la ha mostrado buscando la presencia del Señor. Pero cuando te levantas de orar y ves la realidad, parece que lo que oramos y Dios nos mostró no se parece en nada a la realidad. Parece que, pero Señor, ¿cómo es posible que hay una palabra, este bobito te va a servir? Pero ¿cómo es posible que mi hijo, tú me lo muestras sirviendo, pero hoy llegó borracho? ¿Cómo es posible que mi esposa, tú me la muestras entregando su vida a ti, pero cada día la veo peor? ¿Cómo es eso posible? Eso mismo sucedió con David. David se le había prometido que iba a ser el rey, pero hoy estaba en Siclac. Y mire que la Biblia dice que cuando ellos se enteraron que los amalecitas tomaron a sus esposas y todo lo que tenían, dice la Biblia que lloraron amargamente hasta que ya no pudieron llorar más.
porque los momentos difíciles también hacen parte de la vida. Y hay momentos donde toca llorar. Hay momentos donde, pero si tú me prometiste, Señor, que mi familia era para ti, ¿por qué los veo así? Pero si tú me has mostrado, Señor, que mis hijos son para ti, ¿por qué no te sigue? ¿Por qué los veo peor? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Siclag no es un lugar para siempre. Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Pero aunque estemos en un desierto, la presencia del Señor está contigo y está conmigo todos los días. No es lo mismo un desierto sin la presencia de Dios que un desierto en el que hay una nube que te protege en el día, y en la noche hay una columna de fuego que te guía hacia el propósito de Dios. Pero David le pregunta al Señor: Señor, ¿será que si voy y persigo a estos amalecitas, les ganaré? Y el Señor le dice: claro que sí, vaya y persígalos. Porque a veces nos falta recordar que Dios pelea nuestras batallas. Tú no sabes cómo transformar un esposo. Yo tampoco sé cómo transformarlo, pero nuestro Dios sí sabe cómo hacerlo. Así es. Lo que nos contaba ahorita el pastor Jaime, y él me ha contado su testimonio. Y yo no sé cómo alguien pueda salir de las drogas, no tengo ni idea. No sé cómo alguien pueda salir de la depresión. Yo no sé cómo alguien pueda salir de un vicio, pero el Dios al cual tú y yo le servimos, Él sí sabe cómo salvar al que está perdido en el pecado. Él sí sabe cómo tocar a nuestra familia. Él sí sabe hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y mire, aunque usted hoy esté cansado, aunque se sienta sin ganas de orar, de pronto ya tú diste la toalla, tiraste la toalla. Algunos tiran la toalla diciendo: ¿sabe qué, Señor? Que pase lo que sea, no me importa. Pero yo te voy a decir algo, que aunque tú y yo tiramos la toalla, nuestro Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Pero pastor, hoy no estoy viviendo el mejor momento de mi vida. No te preocupes, que tal vez estás pasando por Siclag, pero has de llegar al palacio. Tal vez hoy estás pasando el desierto, pero viene la tierra prometida. Tal vez hoy estás en la sequía, pero acuérdate que Dios es el que manda la lluvia temprana, pero también el que envía la lluvia tardía. ¡Aleluya! Hermano, y lo hermoso de esto es que esos 200 valientes que se quedaron a la orilla de Besor no tuvieron fuerzas para pelear por su propia familia. Porque si lees el texto, los amalecitas se llevaron todo, y eso incluye a sus familias. Pero esos 200 valientes no tuvieron la fuerza de seguir. Y tal vez hoy tú no tengas la fuerza de seguir aconsejándome. Tal vez hoy tú no tengas la fuerza de seguir instruyendo, de seguir hablando. Tal vez hoy tú no tengas la fuerza de seguir hablándole a tu pareja, de pelear por tu matrimonio. Tal vez hoy no tengas la fuerza.
Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que el rey David fue al otro lado de Besor, peleó la batalla, recuperó todo y les dio a ellos lo que el enemigo les había quitado. Y puede que tú pienses que el enemigo te ha quitado a tu familia, o te ha quitado tu economía, o te ha quitado el sueño, pero confía en el Señor, descansa en Dios, porque Él irá y peleará la batalla y te dará lo que el enemigo te ha quitado. Lo que tú piensas que ya no es para ti, el Señor lo dará para ti, porque en su nombre hay victoria. Tal vez ya te cansaste de amar a tu pareja, pero descansa en el Señor. Amén, amén. Tal vez ya te agotaste de seguir orando por tu familia, pero descansa en el Señor. Tal vez ya te cansaste de aconsejar, de instruir, no sabes qué más hacer. Yo hoy te digo, descansa en el Señor, porque aunque tú no puedas ir más allá, tu Dios sí es capaz de ir más allá. Tal vez ya tú hiciste todo lo que es posible y está bien, haz todo lo que es posible, pero acuérdate que tu Dios es el que hace lo imposible. Él es el que hace lo imposible para nuestras vidas, para con nuestra familia. Y yo quiero invitarles, de pronto aquí hay alguno que está agotado, pero yo le invito que pase a este lugar y usted descanse en la presencia de Dios. Tal vez usted no sabe cómo más seguir. Tal vez, pastor, yo lo he intentado todo, yo lo he hecho todo. Créame, pastor, pero descansa en la presencia del Señor. Porque aunque tú y yo no sepamos cómo transformar vidas, Dios es capaz de transformar la vida de tu familia. Tal vez estamos agotados de venir una y otra vez al templo y parece que no pasa nada. Pero confía en el Señor, confía en Él y Él hará. Tal vez tú no sabes cómo más. Señor, pastor, lo he llevado al psicólogo, he recibido los consejos, lo he hecho todo. Pero cuando tú y yo no sabemos qué más hacer, es ahí cuando obra el Espíritu Santo, haciendo lo imposible en tu vida y en tu familia. Descanse en el Señor, porque los fuertes también nos agotamos. Porque los fuertes a veces sentimos que el enemigo nos quita todo. Pero aunque sientas que el enemigo te ha quitado todo, el Señor ha de restituirnos mucho más que lo que el enemigo piensa que nos ha quitado.